Y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, nuestro querido hermano Franklin Álvarez, a quien damos la bienvenida. Y qué gozo, doctor, tenerle por aquí en este programa. Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando a esta hora. Esperamos que sea un tiempo de provecho. Así que gracias nuevamente, Josué, por tu invitación. Y que el Señor dirija a todos. Amén, amén. Doctor, usted escribió un libro, se llama Los Templos Bíblicos, su herencia. Y 1920-2020, 100 años de historia aquí en el país. Pero en el libro, y vamos a hablar un poquito de eso, usted habla del origen, no solamente aquí en este país, sino del origen de los hermanos allá cuando comenzó. Pero me llamó la atención algo del libro, y es el título, y para que la gente no vaya a pensar que uno se está comiendo algunas S, y ya en un grupo alguien dijo, ¿y qué? ¿Será que fue que se equivocó la persona que puso el título? Porque uno entiende que como hay una S, los debería decir templos bíblicos, pero dice los templos bíblicos. Es un asunto de lingüística. ¿Y por qué no tiene esas dos S ahí el nombre? O sea, ¿por qué no está en plural? En plural, fíjate, correctamente. Una cosa, ese es un título de algo privado, una marca. Igual que tú dices los Brugales. Uh-huh. Tú dices los Brugal, tú no pluraliza los apellidos, los González. Uh-huh. O sea, tú dices las tiendas, la sirena, no las sirenas, porque son plurales. O sea, cuando es un título de algo en particular, tú no lo pluralizas. Entonces, templo bíblico es un título que se le da a el local donde se reúne la iglesia, y es un título que fue necesario usarlo porque lo exigía el Estado. En los tiempos de Trujillo comenzó muy particularmente a exigirse que las agrupaciones religiosas tuvieran un título, eso como una marca. Uh-huh. Entonces es una marca. Las marcas tú no las pluralizas. Bien, ¿no? Correcto. Esto es una regla gramatical. Entonces, tú dirías, bueno, serán los templos bíblicos. Algunos lo ponen así, pero las marcas no se pluralizan. Y te pongo algunos ejemplos en torno a ellos. Tú no dices los Bermúdezes, los Bermúdez. Sí, sí. Así por el estilo, ¿no? O sea, tú no lo pluralizas. Está solamente el artículo, los. ¿Por qué? Porque hay diferentes locales donde se reúnen hermanos que se conocen en el país como templo bíblico. Gracias, doctor, por la respuesta y la aclaración. Franklin, un libro de casi 500 páginas no es fácil escribirlo. Y más cuando se tiene que hablar de historia, requiere una minuciosa investigación. Y yo, que leí el libro ya completo, puedo decir que entiendo que se ha invertido mucho tiempo recopilando datos e informaciones. ¿Cómo nace la idea, o cuándo nace la idea de escribir este libro, y qué tiempo usted más o menos duró en la escritura? Fíjate que hubo todo un comité pro celebración de los 100 años de los templos bíblicos en el país. Entonces, a mí se me asignó que hiciera la historia. Por lo tanto, tuve que comenzar a recopilar datos de diferentes fuentes, incluyendo, tú notarás que hay cosas que vienen del Archivo General de la Nación. Uh-huh. O sea, hubo que ir al Archivo General de la Nación. Además, tenemos, vamos a decir, el inconveniente, los hispanohablantes, de que la mayoría de la producción, que fueron muchas, ellos escribieron los hermanos. Nosotros somos conocidos en el país como templo bíblico, pero fuera del país se le conoce al movimiento como los hermanos.
Entonces los hermanos escribieron mucho, pero la gran parte de su producción está en inglés, por lo tanto hubo que hacer mucha traducción. Hay un material importantísimo recopilado de ellos, entonces tuve que recurrir a traducción de revistas, de libros, o sea que fue trabajoso. Estamos hablando entonces que a pesar de que nosotros tuvimos un año antes para celebración en el 2020, que cumplía el centenario. 100 años en el 2020. Fíjate que viene a salir a la luz en el 2023, este año. Uh-huh. Lo que implica que por lo menos unos 4 años tuvimos un arduo trabajo en la recopilación de esos materiales y en la escritura del libro. ¿Qué le motiva? Siendo más específico, ¿verdad? Y un asunto de una actividad que para celebrar los 100 años, pero ¿qué usted busca con aquella persona que lea el libro? ¿Qué usted quiere lograr con aquella persona que compra o que lo busca prestado y que se dedica a leer casi 500 páginas? Bueno, buscamos dar a conocer el movimiento en el país. A pesar de que nosotros en el país estamos desde el 1920, muchas personas, muy particularmente jóvenes, desconocen la historia, incluyendo jóvenes nuestros. Y cuando tú desconoces la historia, como en todo, ya si tú eres dominicano y no conoces la historia dominicana, fácilmente tú eres asimilado por cualquier corriente. Uh-huh. Por eso nosotros ahora mismo que estamos inmersos en una situación de definición de la identidad, se llama identidad, todo el mundo quiere saber quién yo soy. Eso es parte de las preguntas básicas del ser humano: quién yo soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Uh-huh. Entonces hay una necesidad entre nosotros, muy particularmente, de nosotros saber de dónde venimos y quién yo soy. Entonces, yo creo que el libro ayuda mucho a responder esa pregunta capital, una pregunta identitaria, porque de otra manera desapareceríamos como grupo, porque los grupos tienen que saber, igual que la familia. Fíjate que hay niños adoptados que cuando se le dice, pero mira, a veces hay que decírselo temprano, pero en ocasiones, cuando son adultos, por la razón que sea, preguntan, y yo no me parezco a mis otros hermanos, no, es que tú no eres hijo de nosotros te criamos. Entonces eso genera en esa persona el deseo de conocer quiénes fueron sus padres. Y uno conoce casos donde hay que llevarlo donde su padre, donde su mamá, su papá, porque eso es algo muy propio del ser humano, saber quién yo soy, quiero saber los míos. Y por eso nos interesó, porque fue una idea de un grupo de los hermanos, que nosotros ahondáramos en la historia y de allí pudiéramos tener un libro que no existía, gracias al Señor ya existe, en donde se nos dice a nosotros quiénes somos nosotros. Y creo que tú dices que lo leíste, creo que salimos bien parados. Cuando tú lo lees te das cuenta, pero este es un grupo que vale la pena participar, vale la pena reconocer que esa es mi familia. Sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, definitivamente es un libro, como dije ahorita, que quien se sienta a leerlo sabe que hubo una minuciosa investigación y que aquí en este libro hay grandes hombres y mujeres de alto calibre, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso, porque vamos a responder la pregunta importante: ¿de dónde venimos? Como movimiento. Y digo de dónde venimos porque tanto al igual que el doctor como yo somos templo bíblico. Entonces ahí venimos, pero ¿cuáles son nuestros orígenes entonces como movimiento?
Bien, los historiadores de los hermanos han visto algo que llama la atención, es que los que comenzaron el movimiento nunca pensaron que iban a comenzar nada nuevo, sino que comenzaron a reunirse. Estaban Cronin, estaba Bellet, estaba John Nelson Darby, algunos dicen que estaba Norris Grove. Y comenzaron a reunirse y muy particularmente se reunían el día del Señor, o sea el domingo, para participar de la cena del Señor. Y ahí ellos fueron estudiando la palabra y dándose cuenta de que a las iglesias que ellos asistían, porque eran de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, había entre prácticas que no estaban avaladas por la palabra. Entonces ellos comenzaron a buscar en la palabra qué es lo que la palabra, qué es lo que la Biblia decía que había que hacer. Y independientemente de la costumbre, independientemente de lo que ellos ya conocían y que le habían enseñado en sus iglesias, ellos comenzaron a decir, no, pero esto no lo dice, que la Biblia no nos manda a hacer esto. Y comenzaron a hacer cosas como eso. Por ejemplo, hay uno de los hermanos más conocidos, que fue el que fue conocido como el padre moderno de la fe, le llaman algunos. Ese hermano comenzó junto con su compañero, que estaban en la iglesia juntos. Estamos hablando de qué año, para que la gente pueda saber. Estamos hablando, este movimiento se piensa que comenzó 1825, 1827. Ya. Entonces, ahí comienza el movimiento y comienza a crecer de una manera extraordinaria y a expandirse en diferentes partes del mundo. Entonces, este hermano, por ejemplo, era costumbre en ese entonces que parte del sueldo que recibía el pastor venía de lo que pagaban las personas por sentarse en los primeros bancos. Fíjate que extraño, porque ahora la gente quiere irse a los bancos de atrás. Pero en aquel entonces existía la costumbre de querer estar delante para escuchar bien, porque no había todo este equipo, entre otras cosas, electrónico, pero había que pagar entonces para estar en los primeros bancos. Estos hermanos se dieron cuenta de que eso no estaba apoyado en la palabra, incluso iba contrario a ella. Muy particularmente hay un pasaje de Santiago donde habla de que se está haciendo acepción de personas. Entonces cuando ellos leen en la palabra esa realidad, quitan eso, a pesar de que eso iba en detrimento de sus ingresos, porque parte de esos ingresos venía por lo que pagaban las personas por estar en los bancos delanteros. Y cosas como esa comenzaron ellos. Bueno, pero el caso de que se celebrase la cena del Señor, la comunión, eso tenía que hacerlo en ese entonces un pastor ya oficializado para eso. Eso no podía ser cualquiera. O sea, tenía que ser alguien que ya tuviera esa autorización. Entonces ellos se dieron cuenta de que no, la Biblia no dice que para repartir los símbolos, llámese el pan, el vino, tenía que ser un obispo o una persona, un pastor que haya sido asignado para esa tarea, como era la costumbre de entonces. Y ellos dijeron, no, pero cualquier hermano de buen testimonio puede repartir los símbolos. Y así comenzaron a reunirse, buscando en todo momento llevar a cabo lo que la Biblia decía solamente, independientemente de lo que eso conlleva. ¿Cuáles son los aspectos básicos con los que comienza el movimiento? Esos asuntos distintivos que pudieran enmarcar al movimiento de los hermanos. Bueno, hay varios.
está que el descubrimiento de la iglesia como el cuerpo, como un solo cuerpo, eso fue una gran, vamos a decir, una doctrina que se había perdido a través de los tiempos y que los hermanos lo recuperan. La iglesia, como lo enseña el apóstol Pablo, muy particularmente en el libro de los Efesios, es un cuerpo, es un solo cuerpo. Por lo tanto, ellos veían eso de división en denominaciones diferentes como algo contrario a lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, ellos decían, nosotros no somos un grupo o una denominación, no somos una facción, somos cristianos, no nos pongan nombres. Por eso, si tú lees el libro, te darás cuenta que cuando los hermanos llegan al país, no tienen un nombre. Es una iglesia evangélica para distinguirse de los católicos. Y nunca en ninguna parte ellos quisieron que le pusieran nombres. Hubo necesidad, por razones de la ley, de que se le asignara un nombre. Y por eso en el país se conoce como templo bíblico. Pero ellos aclararon, templo bíblico es el edificio, no la iglesia que se reúne en él. La iglesia que se reúne en él son hermanos. La idea que le dicen internacionalmente los hermanos es que ellos decían, no, nosotros lo que somos hermanos. Y ustedes que son hermanos, porque la Biblia dice, el Señor les dijo a ellos que ellos solamente tenían un solo maestro, que era Él. Ustedes son hermanos. Y bajo ese título, que es un título bíblico, un título interesante, porque la palabra hermanos viene del griego adelphos. Y adelphos significa que nacieron del mismo vientre. ¿Te das cuenta? Interesante. Nacido del mismo vientre. Lo que es interesante porque, por ejemplo, tú puedes decir, este no es el papá, ¿verdad? A veces tú piensas que ese es tu hijo porque durante mucho tiempo estuvo contigo y después se le hace una prueba de ADN. No, pero él no era hijo tuyo. Ahora bien, de la madre no, porque la madre fue que lo parió, como decimos aquí. Se está seguro. A la madre no hay que hacerle prueba porque ella fue que lo parió. Entonces nosotros somos hermanos. Y ellos decían, no nos pongan títulos. Eso fue una de las grandes cosas que ellos, vamos a decir, redescubrieron. También son los que redescubren el interés por la venida del Señor. Hasta entonces no había ese marcado interés que tenemos, por ejemplo, a partir de entonces en la venida del Señor. Ellos dijeron, no, Señor, hay que prepararse, el Señor viene. De ahí que comienza a hacerse una diferenciación entre lo que es el rapto de la iglesia y lo que es la segunda venida del Señor a reinar en la tierra. Entonces, cosas como esas son muy distintivas de los hermanos, y ahí comienza un interés que no era, por ejemplo, no lo tuvieron ninguno de los reformadores. Tú te tomas un libro tan extenso como el Instituto la institución de Calvino. De Calvino, es un libro voluminoso. Sin embargo, lo que él le dedica a Apocalipsis es prácticamente insignificante, el espacio. Porque Apocalipsis era un libro cerrado, vamos a decirlo así. Los reformadores no se interesaron en lo que es la escatología. Tú que estudias teología sabes que escatología significa doctrina de las cosas últimas, de los últimos tiempos. Ese interés por saber qué venía, por el interés por estudiar las profecías, también se debe mucho a los hermanos. Y ahí hay un hombre fuerte entonces, que es John Nelson Darby. Sumamente fuerte. Que es, por así decirlo, el hombre que sistematiza lo que hoy conocemos como el dispensacionalismo, ¿correcto? Exactamente. Él es vamos a decir, el padre del dispensacionalismo moderno. Porque él es que se da cuenta de que cuando tú lees la Biblia, hay varias dispensaciones o economía o forma con que Dios trata con el hombre a través de la historia. No es lo mismo, por ejemplo, las exigencias para el que vivía en la ley de Moisés
como las exigencias del que vive hoy bajo la gracia, bajo la dispensación de la iglesia. Entonces, ahí viene una gran diferencia que es muy útil, de suma utilidad para tú estudiar la Biblia, para trazar bien la escritura, y es diferenciar la iglesia de Israel. Israel tiene sus promesas que no se han cumplido, tiene todavía sus esperanzas de que va a ser nuevamente, va a resurgir y va a ser donde el Señor viene a reinar. Cuando Él venga a reinar a la tierra, tendrá su base, su capital será en Jerusalén. Esa promesa no se ha cumplido como tantas otras. Ujú. Entonces, él dice, Calvino, Juan Calvino, por ejemplo, decía que la iglesia había reemplazado a Israel y que todas las promesas de Israel ahora pasaban a la iglesia. Entonces él es el que dice, no, Israel tiene todavía promesas que no se han cumplido para Israel como pueblo aquí en la tierra, y la iglesia tiene la suya, que son celestiales. Entonces eso ha sido de gran utilidad para tu estudiar la Biblia y saber qué corresponde a Israel y qué corresponde a la iglesia. Sí, de hecho, podríamos decir que durante muchos años el dispensacionalismo, después que surgió, fue la parte de la profecía o del método de interpretación, como algunos llaman, que reinó. Y todavía la mayoría de iglesias, por ejemplo aquí en nuestro país, se consideran dispensacionalistas. Aunque no lo digan y a veces no están conscientes de ello, correcto. Usan el dispensacionalismo para estudiar la palabra, porque es una forma de estudiar la palabra. Si tú no haces esa diferenciación, se te hace toda una confusión. Por ejemplo, tú tienes salmos donde dice el autor, Señor, destrúyelo. Bienaventurado aquellos que estrellen tus niños. Pero eso no se puede decir hoy. Eso se podía decir en aquel entonces, esos salmos imprecatorios, porque era una forma diferente de tratar el Jehová con el pueblo suyo aquí en la tierra. Ahora nosotros estamos viendo el periodo de la gracia. Dice Juan, el evangelista Juan dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero, es un adversativo, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por eso que hoy día la gente puede decir muchísimas cosas, maldice al Señor y no le pasa nada, porque es un periodo donde lo que predomina es la gracia de Dios. Dios en su bondad le está dando al hombre oportunidad. Uh-huh. Y le pasa por alto, pero no quiere decir eso que al final va a pasarse cuenta y a pasar juicio a esas cosas. Pero este periodo en el cual la iglesia tiene que orar por aquellos que maldicen, como él dice, Dios persiguen y maltrata, y no podemos nosotros vengarnos nosotros mismos, sino dejarle al Señor la venganza, que es suya. Así es. Eso fue un paréntesis. Podríamos en otro programa hablar muchísimo de dispensacionalismo, el tema es amplio, pero no se puede hablar del movimiento de los hermanos sin mencionar el dispensacionalismo. Doctor, el movimiento nace en Europa. Entonces, ¿cómo va llegando a nuestras tierras? Bueno, nace en las Islas Británicas, aunque había también o surgieron movimientos similares en otros lugares de Europa, independientemente. Eso, los estudiosos, los historiadores de los hermanos están de acuerdo con eso. Ahora, muy particularmente el movimiento, realmente los destacados hombres que comenzaron todo esto, comenzaron
en Europa. ¿Y cómo, tú me preguntas, llegaron a República Dominicana? Fíjate bien, los hermanos, o más bien un hermano apellido Alexander, que era escocés, era en una campaña que estaba celebrando D.L. Moody, el gran evangelista norteamericano, uno de los grandes evangelistas de todos los tiempos, porque él propició vamos a llamar, ya que estamos ahora de moda, un avivamiento en los Estados Unidos, pero también en Europa, pero que fue, yo lo trato en el libro como parte de los hermanos, porque él fue un gran admirador y estudioso de los hermanos, muy particularmente de Darby y de McIntosh, entre otros. Moody era del movimiento de los hermanos. Moody, vamos a decir, ¿qué pasó? Porque tendríamos que entrar a lo que sucedió en Estados Unidos. Muchas iglesias en Estados Unidos que son dispensacionalistas siguieron con el nombre que tenían antes, bautistas, pero eran dispensacionalistas y usaban el material de los hermanos, a pesar de que tenían nombres así como una denominación. Pero Moody, que era unitario en principio, su familia era unitaria, luego tuvo acercamiento con los hermanos y fue muy influido por ellos. Incluso él era tan admirador de los hermanos que él fue por primera vez a Inglaterra buscando tener un encuentro con Darby y tener un encuentro con Muller allá, a lo cual él le admiraba mucho porque estaba teniendo una serie de problemas y él quiso ir allá y se encontró con ellos. Lo que significa que él, si no era propiamente un hermano, sí era un dispensacionalista. Incluso él fundó el instituto, que es el Instituto Moody, que es uno de los grandes institutos dispensacionalistas en su momento. Entonces él gana a Alexander allá en Escocia. Alexander viene junto con Murrow, otro apellido Murrow, que era un escocés, y fundan una iglesia en Vancouver. ¿Qué sucede? Que esa iglesia que él funda en Vancouver comenzó a pertenecer a ella como ancianos de la iglesia, dos hermanos de Mr. Reed. Porque Mr. Reed era escocés. Mr. Reed, ellos, los hermanos, en vista de que hubo problemas en Escocia de tipo económico, entre otros, además estaba la guerra, ellos se mudan a Vancouver y de esa iglesia entonces la forman como parte de la dirigencia de ella dos hermanos de Mr. Reed y un hermano que es el fundador de la primera iglesia en el país. Ese hermano se llamó Arthur Peterkin, que aquí él adoptó el nombre castellanizado de Arturo. Entonces Arthur Peterkin es el primer misionero encomendado por esa iglesia de Vancouver, pero Argentina. Estando en Argentina trabajando, él se encuentra con un hermano que trabajaba en los ferrocarriles. Porque te voy a agregar algo, es que en Argentina el movimiento de los hermanos llega muy particularmente asociado con el asunto de los ferrocarriles que se estaba desarrollando grandemente en Argentina. Muchos de los que trabajaban en los ferrocarriles eran hermanos. Y comenzaron a fundar iglesias allá y la iglesia creció mucho. Uno de esos hermanos se le hace una oferta para que venga a trabajar al ferrocarril que estaba aquí en ese entonces, que iba de Sánchez a La Vega. Cuando él le hace la invitación, él habla con Peterkin y le dice acerca de la oportunidad que había de fundar una iglesia en República Dominicana. Peterkin lo piensa, luego va a su iglesia en Vancouver, habla acerca de ello, y Peterkin viene con su esposa y sus dos hijos aquí a La Vega. Pero ya ese hermano apellido Smith, Harry Smith, vino en 1919 a trabajar en
en el ferrocarril Sánchez-La Vega. Entonces él vivía en Sánchez. Y estando en Sánchez él predicaba, lo que significa que el primer hermano que predica en el país en 1919 es ese hermano que se llamaba Henry Smith. Bien, en Sánchez. En Sánchez, porque vivía en Sánchez. Entonces la primera iglesia fue en Sánchez. La primera iglesia se funda en La Vega. En La Vega. La funda Arthur Pilgrim. Por eso que nosotros partimos de 1920 para contar los 100 años. Porque ahí fue la primera iglesia, en el 1920 en La Vega. En La Vega. Entonces Peter, que viene en el 20, con su esposa y sus 2 hijos. Un año después viene Mr. Reed con su esposa. Mr. Reed, luego de que aprende el español con Peter, que en La Vega, pasa a Sánchez. Sánchez era en aquel entonces una ciudad de cierta importancia. Había allí una comunidad bastante, por ejemplo, muchos de los personas adineradas de ese entonces vivían en Sánchez. O sea, Sánchez era una comunidad que tenía cierta importancia. Y estando en Sánchez, Mr. Reed, su esposa tiene un aborto. Luego, hay unos que estaban aquí en Puerto Plata, unos de los misioneros, era su esposa, apellido Moore. Yo lo tengo en la portada del libro. Esa pareja, Moore, que estaba en Puerto Plata, va a salir de vacaciones. Y le piden a Mr. Reed que venga a Puerto Plata. Y Mr. Reed viene a Puerto Plata junto con su esposa, Mrs. Reed, en el 1923. Pero funda la iglesia formalmente aquí en el 1924, en Puerto Plata. Lo que significa que el año que viene, Dios mediante, la iglesia en Puerto Plata va a cumplir 100 años. 100 años aquí en Puerto Plata. Y la funda Duncan Malcolm Reed, Mr. Reed. Muy conocido Mr. Reed en Puerto Plata. De hecho, la iglesia de la que usted habla es la iglesia que se conoce como la iglesia central, que está ahí junto al Maryland Cove en la calle Profesor Juan Bosch, esquina Emilio Plutón. Es decir, que esa iglesia va a cumplir 100 años junto con el movimiento que ha ya parido varias iglesias en la ciudad. ¿Y cómo entonces, doctor, sigue el movimiento expandiéndose en el país, pero especialmente aquí en Puerto Plata? Bueno, fíjate, Mr. Reed era un hombre muy trabajador, además que era un hombre santo. Comienza a trabajar arduamente en la ciudad y comienza por la manera en que era propia de los hermanos. Implica esto que no tenían que ser personas graduadas en seminario para estar al frente de una iglesia ni nada de esas cosas. Comenzaron a captar miembros, personas, en su trabajo diario, y vamos a poner casos de un personaje tan conocido como Don Pablo Clase. Don Pablo Clase cuenta que siendo él un niño se encuentra a Mr. Reed caminando por las calles. Imagínate tú, en ese entonces un hombre blanco como era Mr. Reed, supongo yo que con el sol así colorado, porque él se ponía coloradito, vestido de blanco, con saco y todo. Él ve a ese niño, le sonríe y le regala 5 centavos, que era, como dice Don Pablo, un dineral en ese entonces. Sí. Y le dice, mira, dáselo a tu papá. Cuando él recibe ese dinero, que era mucho dinero, se queda impresionado de cómo este hombre, elegante y todo, se acerca a un niño que vivía en la Rigola, un niño de la calle, un niño común del pueblo, y eso lo impresiona mucho. ¿Qué pasa? Que comienza a hacer, de una manera de captar miembros, a tener reuniones, grupos de reuniones de escuela dominical con niños.
en los diferentes barrios. Y ahí en La Rigola comienza una escuela dominical. En esa escuela dominical se destaca mucho, entre otros, don Pablo Clase, inteligente, como dice él, muy brillante, un muchachito, y va creciendo y en el conocimiento de la palabra, pero no es creyente todavía. ¿Qué sucede? Y lo cuenta, y está contenido en el libro. Don Pablo trabajaba como zapatero o ayudante de zapatería con un hermano que se había convertido ya mayor que él, que se llamaba Félix Cabrera, y le decían Papa Cabrera. Papa Cabrera tenía la costumbre de hacer un devocional en su casa con los hijos de él y su esposa, e invitaba a don Pablo porque él trabajaba en el taller de él. Y en el devocional le está hablando acerca del infierno. Y dice, el que no se arrepienta, dice el Papa, sino el que no reciba a Jesucristo sabe que su destino es el infierno. Y don Pablo dice que él vio que le señalaba con el dedo a él y él sentía como un frío que le corría por la espalda, dice don Pablo, y eso lo tenía preocupado, porque él se fue a su casa pensando en eso. Y esa palabra le llegó al corazón. Bueno, ya sabemos, ya historia patria, cómo este hombre era un jovencito, recibe a Jesucristo como Salvador, y con el tiempo se constituye uno de los grandes predicadores que ha dado el país en toda su historia. Sin duda alguna. En toda su historia. No solamente es sumamente brillante en lo que tiene que ver con la enseñanza de la palabra, ¿sí? No ha ido a seminario, no fue nunca a un seminario, pero conocía y conoce, porque todavía, gracias al Señor, su mente está lúcida, conoce bien la palabra de tapa a tapa. Sí. Y tiene un don evangelístico verdaderamente asombroso. Entonces ese hermano ha sido un fruto del tipo de forma en que los hermanos alrededor del mundo y aquí en particular fueron creciendo. No había tiempo para que una gente durara 10 años estudiando un seminario y viniera luego y se quedara al frente de una iglesia. Entonces eran hermanos simples, que amaban al Señor, que se habían arrepentido, querían comunicar las buenas nuevas a otras personas, y el movimiento creció de una manera rápida en los primeros años, y cuando cumplió los 50 años, en lo que se llamó el jubileo, que fue todo un acontecimiento en Santo Domingo, que incluso el Listín Diario publicó, haciéndose alusión a ese acto, donde hablaba de que habían islas morales, porque los templos bíblicos se conocían ya como de personas moralmente intachables y personas de bien en su comunidad. Y ahí se reunieron miles de personas. Ya en poco tiempo creció de una manera increíble ese movimiento. Entonces, ¿cómo surgen las iglesias en Puerto Plata? ¿Cómo se van, diríamos, formando a partir de la primera iglesia que fue o que ha sido la central iglesia en los diferentes sectores? Me imagino que ahí entonces don Pablo juega un rol importantísimo, y otros hombres como su padre, don Luis Álvarez, que fue pieza para fundar también otra iglesia aquí en la ciudad. Bueno, fíjate algo que está pasando, vamos a compararlo con la actualidad. Por razones muy humanas, a los hombres nos gusta tener iglesias numerosas. Entonces tú tienes iglesias que tienen 5,000 miembros, que hay cuántos miles de miembros. Los hermanos dijeron, no. Yo no puedo tener ahí sentado a 10 maestros y 10 predicadores. Entonces, cuando ellos veían que había una cantidad importante, comenzaban a decir, mira, vete tú para allá, vete tú para acá. Entonces,
Así más o menos comenzó a extenderse el movimiento aquí en Puerto Plata y en otros lugares. Por ejemplo, don Pablo, en un momento dado, ve que hay una necesidad en los callejones, porque había una escuela dominicana en los callejones, y él entendió que ya podía comenzar una iglesia local allí, con hermanos que vivían en la zona, y lo planteó y el ministerio estuvo de acuerdo, que se fueran esos hermanos que estaban ahí en la iglesia central, vayan para allá. Lo mismo ocurre con lo de Barrio Invi. Llegó un momento dado en que ya había un grupo de hermanos que vivían en Barrio Invi y había una necesidad en Barrio Invi, entonces asignan a mi papá, entre otros, vayan allá a Barrio Invi. Así pasó con los Cocos y Cristo Rey, por ejemplo, y así. O sea, la idea es, vayan a los diferentes lugares, no se queden aquí 5,000, porque yo quiero tener una comuna. Decir, esta es la iglesia más grande de Puerto Plata, yo tengo 3,000 ahí sentados toda esa gente. No, distribúyanlo. Uh-huh. Y ese patrón fue seguido en todo el país. Por eso que nosotros no tenemos, entre otras cosas, iglesias de cientos, de miles de personas, porque eso no era el patrón de los hermanos, es que se fueran distribuyendo, y que a veces muchos dones de hermanos talentosos que estaban sentados, como diríamos nosotros, comiendo banco. No, vete a hacer tu trabajo y encárgalo para que él no esté oyendo nada más al gran predicador fulano de tal, y él oyendo nada más. No, ve y haz tú el trabajo que tú tienes. El Espíritu Santo te dio un don, ponlo en ejercicio. Y hay que mencionar, doctor, que por ejemplo el movimiento de los hermanos en Santo Domingo, como naturalmente ocurre en las grandes ciudades, ha crecido muchísimo. Creo, si mal no recuerdo, que hace algunos años habían 130 iglesias distribuidas, ¿verdad?, en el Gran Santo Domingo, y en otras partes del país también aparece algunas, pero Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago es donde el movimiento más ha crecido. En toda la costa norte. Y en toda la costa, correcto. Hay una característica, me parece a mí muy particular de los hermanos de la costa norte, y es que donde quiera que ellos van, muchos fueron a Santo Domingo, por ejemplo, pero comienzan en su casa una pequeña iglesia y se van a Estados Unidos, y donde viven ahí comienzan. O sea, la manera en que ellos se formaron hizo que ellos entendieran que debían ser activos donde quiera que estuvieran. Es difícil que tú veas a un hermano fuera del país o en cualquier otro sitio sentado en un banco. Últimamente estamos viendo ese fenómeno, que lo que casi somos viejos nos llama la atención, porque no existía ni en la época de nosotros. Y es que están yendo a las grandes iglesias a sentarse, a oír al gran predicador fulano, que ese sí sabe. Cuando la realidad es que la idea es que todos pongamos nuestro don en ejercicio. Y los hermanos así fueron. Además, tú vas a Estados Unidos, y ahí están activos, donde quiera que ellos están, donde quiera que viven, comienzan en su casa una pequeña iglesia. Así creció. Por eso creció tan rápido el movimiento. Nos queda unos 5 o 6 minutos. Quisiéramos preguntarle, doctor, ¿cuáles han sido los grandes logros que ha tenido el movimiento en estos? Vamos a enfocarlo aquí en Dominicana y en Puerto Plata, que se puedan puntualizar qué cosas ha traído este movimiento que ha beneficiado al pueblo dominicano. Bueno, hay cosas que uno no puede apreciarlas porque escapan de la capacidad humana, pero
una iglesia, un hermano fiel orando al Señor y hacen cosas que uno no... Por ejemplo, yo soy uno de los que opino, y eso no se ha hecho un análisis de lo que yo conozca al respecto, pero por ejemplo el COVID que nosotros estuvimos padeciendo hasta hace poco tiempo, y todavía no lo hemos superado del todo, pero uno debe preguntarse, ¿por qué en República Dominicana no fue mejor que en Estados Unidos, por ejemplo, cuando nuestras condiciones de política de salud, es más, cuando comenzó, yo soy médico, cuando comenzó esta pandemia, había entre nosotros una gran preocupación, si era que los sistemas de salud colapsaron en Estados Unidos, por ejemplo, para no decirte en Europa, como tú conoces, nada más y nada menos Alemania, esas grandes, en Italia, Francia, colapsaron, Inglaterra. ¿Por qué no nos pasó lo mismo aquí en el país? Yo soy de los que creo que porque hermanos fieles estuvieron orando y el Señor lo oyó. Ahora, son cosas que yo no te puedo decir ni nadie, decir, mira, es Juan, es Pedro, es José, pero algo pasó. Algo pasó. ¿Por qué no ha protegido el Señor? ¿Por qué han venido huracanes y tú dices, pero ¿y cómo nos ha librado? ¿Cómo nos ha librado? Es la misericordia del Señor, debido a hermanos, no porque el Señor no, pero Él ama, por amor a hermanos, no suceden calamidades. Y yo sé que hay una comunidad que no es numerosa, porque el Señor no tiene que tener una cadena de oración o un grupo de yo cuánto porque él no recibe esa presión como si fuera un hombre, pero sí hombres fieles, hombres que aman al Señor, Él lo oye, y por amor a ese 2 o 3, y lo pasó cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, que Abraham le dijo, y te aparecen 10 justos, ¿qué tú crees? ¿Tú lo perdonarías? Lo que pasa es que no había ni eso. Ni eso. Yo creo que cosas como esa, Josué, ha sido por hermanos fieles que el Señor lo ha oído. Y te podría decir de tantas cosas. ¿Qué pasa con los hermanos? De la manera por razones de tiempo no podemos extendernos demasiado, pero ahí está el caso. Te voy a poner el caso tuyo. ¿Por qué tú tienes habilidad para tú hablar en público y eso? Porque desde pequeño tú en la iglesia te han puesto en actividad. En la iglesia nuestra, los niños están participando tempranamente en dramas, hablando en público, y ese miedo escénico uno lo va perdiendo aunque uno sea tímido. Sí, sí. Porque esos son beneficios colaterales de tener iglesia con ese formato. Y tú ves que muchos de nuestros muchachos, y a veces no tan muchachos, ocupan posiciones de liderazgo donde quiera que están, en iglesias de diferentes lugares, son de los nuestros, se formaron con nosotros. Sí. Y cuando se van a otras iglesias también son líderes, sin duda alguna. Doctor, ya nos queda un minuto y quisiéramos que usted nos diga dónde la gente puede encontrar el libro para que pueda seguir leyendo, porque aquí hemos hablado en una mínima parte del movimiento, obviamente, porque hay mucha información. Pero ¿dónde la gente lo puede conseguir? Mira, es un libro que está subsidiado, un libro para el alcance del que quiera. Son apenas 1,000 pesos que cuesta, o sea que prácticamente está así porque se está vendiendo directamente. La persona que quiera obtener el libro más tiene que comunicarse con los hermanos del Templo Bíblico Central o conmigo en particular, que soy el distribuidor aquí en la ciudad, porque la idea es que le pueda llegar a precio asequible a todo el que quiera, y lamentablemente quedan pocos, pero el que quiera puede comunicarse con nosotros
o puede a través de la iglesia Templo Bíblico Central, y aquí en la ciudad puede conseguirlo. Si alguien desea ir, pasar por la iglesia, hay servicio mañana domingo de 9 a 11. Hace bien en pasar, y creo que podría adquirir su libro, que es importante. Si algún hermano de otro lugar lo desea, también puede contactar a nuestro hermano Franklin o a la iglesia para que se lo puedan hacer llegar. Entonces, gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros compartiendo acerca del movimiento de los hermanos, los templos bíblicos aquí en nuestro país. Bueno, el tiempo se ha ido muy rápido. Sí. Yo pensé que una hora era mucho, pero hay que se fue. Muchas cosas de que hablar, y gracias, te reitero, por la invitación, y espero que haya sido de beneficio para los que han estado escuchando el programa. Así es, yo sé que sí. A ustedes, mis hermanos y amigos, gracias por el placer de su sintonía. Nos vemos el próximo sábado en un encuentro más de su espacio. Dios se les bendiga.